días para todos y todas. En primer lugar, quiero decirles que estoy muy contenta, muy feliz de estar otra vez en la ciudad de Panamá. Hace aproximadamente 7 años había estado acá en esta hermosa ciudad, donde desde esa época y desde antes de llegar, obviamente, porque ya hemos aprendido con el programa de Escuela Ciudad Escuela, como lo han aprendido ustedes acá en Bogotá, hemos aprendido que hay que preparar el antes. Y entonces había visto que en Panamá, pues hay una, ¿está mal el sonido? Que en Panamá hay una riqueza pedagógica que tienen los maestros en su aula de clase, hay una riqueza cultural representada en todo el patrimonio histórico y cultural de una ciudad que lo recibe a veces como turistas y en otros momentos como a mí me recibe como académica. En ese momento tuve la oportunidad de venir a trabajar en la Biblioteca Nacional de Panamá. Fue una jornada dura, pesada, exitosa como esta. Tuve la oportunidad de trabajar con Ana Yancy, no la he encontrado, espero mañana tener un ratico para buscarla. Y con una gran amiga que ya no está, que se llama Lourdes Silva, quienes trabajamos en un proyecto en ese momento muy interesante de lectura, escritura y oralidad. Vine en ese momento a compartir con ustedes buena parte de la experiencia que se hace en Bogotá sobre los planes de lectura, escritura y oralidad con la Secretaría de Educación de Bogotá y la red de bibliotecas públicas que nosotros también hemos construido y hemos desarrollado y que hemos avanzado, así como yo veo después de haber estado en esta época y regresar ahora, que Panamá, que sus maestros, que su gente, que sus instituciones van creciendo y se van desarrollando. Y es que esta es la vida, esta es la historia nos ha enseñado, la historia de la humanidad y la historia de la educación y la pedagogía nos ha enseñado que tenemos que avanzar y construir sobre lo construido, que es la historia, ese gran edificio de las ideas, y que en clave de tiempo tenemos que aprender, como nos lo enseñan nuestros niños y nuestros jóvenes, en clave de tiempo tenemos que ir del presente al pasado y del pasado al presente, porque si nos quedamos solo mirando la historia de los acontecimientos, de los datos, de las fechas, de los héroes, esa historia económica tradicional como nos la han enseñado en la escuela, esa no es la historia. Tenemos que ir a este patrimonio vivo, histórico, actual, para poder entender el pasado, para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan entender el pasado y le den sentido y significado a todos esos acontecimientos. Así que veo que Panamá pues va creciendo, sus maestros, sus colegios y sin duda pues este evento tan importante con esta altura académica, espero estar a la altura, nos invita a seguir trabajando en equipo, en redes por Panamá y desde ya todo lo que yo pueda conseguir de Bogotá, de Colombia, de las instituciones para esta red de museos y para esta red de la ciudad de Panamá, pues estoy dispuesta a ofrecer. Por esa misma época tuve la oportunidad de conocer a las maravillas del internet también. Tuve la oportunidad de conocer a Adriana. Nos conocimos por correo, como los buenos amores también. A veces se construyen por internet. Para todos sirve el internet. A través de un correo, Adriana un día me escribió y me dijo: yo quiero conocer la experiencia de Bogotá,
qué es eso de escuela, ciudad, escuela, y qué es eso del navegador pedagógico de Bogotá. Y de eso les voy a hablar acá. No me voy a extender demasiado porque si no, no me alcanza la hora que me han dado para compartir unas ideas, unos planteamientos, unos referentes teóricos, unos referentes metodológicos, unos resultados y un video que quiero compartirles al final sobre el programa Escuela, Ciudad, Escuela, que yo estoy segura que después de este encuentro ustedes van a hacer un video de todo, un video conjunto que nos va a mostrar al mundo esta riqueza cultural y pedagógica de Panamá. Así que, Adriana, muchísimas gracias por ese contacto, por esa comunicación. Nos escribíamos de vez en cuando y de pronto ella me cursó esta feliz invitación para todos los organizadores, para todo el equipo de mujeres y de hombres que ha hecho posible este evento. Gracias por invitarnos, gracias por arriesgarse y gracias por hacerlo. Para Adriana, el navegador pedagógico, aquí está en vivo y en directo, está también en una versión digital que se la hemos entregado a los maestros de Bogotá. Yo lo dejo para que ustedes decidan y Adriana decida dónde es el mejor lugar para que los maestros lo puedan consultar. Puede ser una biblioteca, puede ser un museo, pero les va a complementar el trabajo que ustedes están haciendo y que desde ayer nos están compartiendo aquí en este evento. Bueno, empezamos. Entonces voy a entrar al programa Escuela, Ciudad, Escuela. Bueno, ¿qué vamos a trabajar en esta presentación? Vamos a hacer, pues voy a hacer una introducción que no es más que una contextualización del programa. ¿Qué teníamos antes de implementar este programa? ¿Cuáles eran las condiciones políticas y pedagógicas en las cuales se trabajaba en Bogotá? Y al final, en las conclusiones, vamos a mirar cómo ha cambiado ese panorama. Vamos a mirar algunos referentes teóricos, pero los voy a pasar muy rápidamente y aquí yo ya me voy a ir pegando de ideas que Juan y que todos mis antecesores han desarrollado en el día de ayer y en el día de hoy, para no ser tan reiterativa y poder interactuar con ustedes también después del video, porque en el video hay mucha información y la imagen tiene un poder y es que no cuenta lo mismo que uno a través de la oralidad quiere contar. Voy a hablar de la escuela, cuál es esa noción de escuela, ese concepto de escuela que se trabaja en el programa de Escuela, Ciudad, Escuela, otra forma de aprender. Luego voy a hablar de los imaginarios de ciudad, porque el programa es Escuela, Ciudad, Escuela, cómo entendemos la ciudad, qué tipos de imaginarios de ciudades aparecen, emergen en el desarrollo de este proceso pedagógico que se hace con maestros, con estudiantes y con investigadores de museos, de parques, del jardín botánico, de muchísimos escenarios de Bogotá y obviamente investigadores dedicados pues al tema de la ciudad. Entonces ahí vamos a ver que hay varios imaginarios. Voy a hablarles de la ciudad educadora y cómo Bogotá entró con este programa en esa visión y en esa red de ciudades educadoras. Vamos a mirar luego un concepto importantísimo en términos de una política educativa, y es que a través del programa, a través de las expediciones pedagógicas, a través de las visitas a los museos, a los escenarios y a todos los lugares públicos, se va construyendo un concepto de ciudadanía, un concepto de participación y un concepto de democracia, sin lo cual elementos sin los cuales es imposible la construcción ciudadana.
y habíamos avanzado en Bogotá, avanzamos, retrocedemos, pero afortunadamente volvemos a avanzar. Entonces, esto es bien importante porque esto se aprende desde la infancia, esto se aprende desde la juventud, y si no, después entendemos que la participación es ir a votar, y a votar por el que nos regala el bulto de cemento, el que nos compra el voto, y creemos que eso es democracia y que eso es participación. Y como lo dijo ayer mi compañera de Medellín, porque todavía no somos ciudadanos responsables, no sabemos elegir a veces a nuestros gobernantes y no sabemos argumentar y contraargumentar las propuestas que están ahí en juego. Pero es que eso se hace desde la primera infancia, desde abajo, y entonces ese es el papel de la escuela, ese es el papel de la educación. Luego, en el tercer momento, voy a hablar de nuestra metodología para trabajar escuela, ciudad, escuela, que es esta herramienta que llamamos el navegador pedagógico, y les voy a contar que rápidamente, a través de una imagen, yo también les voy a hablar del antes, del durante y el después. Fue una metodología que construimos en Bogotá, en Colombia, la compartimos hace muchos años con Adriana, y yo creo que el conocimiento es esto, que circule, que venga de allá o esté aquí y ahora nosotros nos la llevemos enriquecida para Colombia y para el resto del mundo. Me parece maravilloso. Esa es la circulación del saber y la circulación del conocimiento. En los últimos 11 años, Bogotá se ha convertido en una ciudad educadora que abrió sus puertas, alteró sus dinámicas y rompió sus rutinas al recibir la presencia entusiasta de oleadas de estudiantes desde los más pequeños a los más grandes, todos con intereses diversos y provenientes de los diferentes rincones de la ciudad, que con sus risas, sus miradas, así como los vemos también aquí en los videos, sus miradas curiosas y su capacidad de aprendizaje, invadieron semana a semana calles, museos, teatros, plazoletas, iglesias coloniales, centros culturales, universidades, alamedas, parques, centros interactivos de ciencia y tecnología, empresas de servicio, medios de comunicación y escenarios de la ciudad, desde los cuales estudiantes y maestros han concebido otras formas de aprender. Indudablemente que en mi discurso voy a tener muy presente a los maestros, pero este es un diálogo de saberes. Este tipo de proyectos, como lo que ustedes están haciendo aquí, requiere de un trabajo inter y transdisciplinar, un trabajo donde tienen que llegar maestros, artistas, historiadores, geógrafos, antropólogos, arquitectos, gente de todas las disciplinas, tienen que converger y concurrir a estos programas. Nuestros guías, las guías, todo este personal humano que tiene esa riqueza y ese saber de saber ser guía. Ser guía y acompañante no es fácil. Y les voy a contar el trabajo que en Bogotá hicimos para cogernos el paso y ponernos a tono entre los guías, que son los que finalmente nos facilitan y nos orientan todo el programa, los maestros y los investigadores, que nos creemos a veces muy sabios y no sabemos bajar el conocimiento para que los niños puedan acceder a él. Entonces, es un trabajo interdisciplinar, donde el museo o ir a trabajar en un escenario educativo y cultural nos obliga a romper el paradigma del conocimiento como una verdad, el paradigma unidisciplinar, el paradigma asignaturista del currículo. Este es mi pedacito, esta es mi asignatura, nadie me la toca, nadie puede hablar conmigo ni dialogar conmigo porque esa es mi materia. Entonces con eso nadie se mete. No,
este programa, y entonces paso a la siguiente diapositiva, este programa invita a trabajar en equipo. Este programa, entonces, en la visión de escuela, este programa rompe el paradigma del conocimiento segmentado y parcelado, del currículo parcelado en asignaturas, y nos rompe ese paradigma del saber, ese paradigma del conocimiento, y nos obliga entonces a formularnos unas preguntas sobre el aprendizaje, unas preguntas sobre la enseñanza y unas preguntas sobre el lugar y el papel de los niños hoy en una sociedad. Este programa, indudablemente, trabaja sobre las siguientes preguntas, que más o menos son las que nosotros nos planteamos al inicio del programa. ¿Cuál es la correspondencia que existe entre la ciudad y los procesos cognitivos y formativos de los ciudadanos contemporáneos? ¿Cómo la ciudad aporta a la construcción del sentido de la vida de los niños y jóvenes como ciudadanos? ¿Cómo son las relaciones que se tejen entre las nuevas narrativas de apropiación del espacio urbano, la participación y el ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía? Entonces, para responder a estas preguntas, nosotros tuvimos que hacer un trabajo político, educativo y pedagógico con los maestros. Este programa del que yo les estoy hablando es un programa que involucra a 30.000 maestros de Bogotá. Trabaja en todas las instituciones educativas del sector público de Bogotá y se convirtió desde hace 11 y hoy con el nuevo gobierno que empieza a trabajar y con el nuevo alcalde de la ciudad que va a continuar con este programa, se volvió una política educativa que afortunadamente, por los beneficios que tiene, como nos los está mostrando aquí también el museo, ya no tiene reversa. O sea, no hay un alcalde, no hay un gobernador, no hay un alcalde de Bogotá que diga que no va a invertir y que no va a poner los recursos para este programa, porque el programa requiere muchos recursos, como bien nuestro colega anterior que estaba hablando sobre el Museo de Arte nos está contando sobre las necesidades económicas para poder sostener este programa. Así que si hay alguien del Ministerio de Educación, en Bogotá hablamos de las secretarías o del ministerio, es importante pensar en estos programas, por ejemplo, en estos programas para apoyar, por ejemplo, lo que ayer vi en las noticias, y es que Panamá va a entrar en la jornada única. En Colombia se llama la jornada ampliada o la jornada única, y es que los niños van a estar más tiempo en la escuela y más tiempo en el colegio. En Bogotá, este programa inició trabajando en el mismo horario y en la misma jornada, que era la jornada de la mañana o la jornada de la tarde. Pero luego lo pudimos pasar para completar la jornada única. Y entonces este programa ahora se hace en la tarde o en la jornada o en una jornada que se acuerde con los escenarios a donde se va a ir a visitar. Y son horas maravillosas de aprendizaje, porque no se trata de hacer una jornada única para seguir haciendo más de lo mismo y más clases de la misma manera. Se trata de tener más tiempo para el aprendizaje, más tiempo para conocer más cosas, el arte, la estética, la educación del cuerpo, que la han sacado por orden de la OCDE, la han sacado de los currículos y ahora es el currículo que ya un currículo eminentemente racionalista, donde solo hay tiempo para las matemáticas, las ciencias naturales y las materias, como se conocen, blandas,
no tienen espacio ahora en la escuela. En Colombia sucede eso, no sé, en Panamá, pero no había tiempo para la educación en el arte, para la educación estética, no había tiempo para la educación física. Entonces, en esta jornada única, los maestros y los grupos, las organizaciones sociales pueden pasar propuestas y deberían pasar propuestas al Ministerio de Educación para que en este tiempo de la jornada única se les permita desarrollar esta maravilla de programas que hay acá en Panamá a través de los museos y de todos estos escenarios educativos y culturales. Eso sí rompe la escuela, eso sí transforma la escuela, eso es refundar la escuela. Refundar la escuela, profesores, significa pasar de esos currículos y de esas verdades absolutas y entender que el conocimiento está en el aula a través del maestro, pero que más allá del maestro el conocimiento está en los escenarios donde está el arte, la ciencia, la tecnología, los negocios, las empresas. Nosotros hemos hecho rutas pedagógicas para conocer las empresas, cómo se produce el pan, por ejemplo, en una multinacional como Bimbo, Bimbo, cómo se produce el pan en Bimbo. Entonces nos abren las puertas, cómo se produce la cerveza, cómo se producen los licores, cómo se producen los metales. Entonces, todo el conocimiento está allí. Y para conocer ese conocimiento y para acceder a esos saberes y a esos conocimientos, pues diseñamos una metodología con el navegador pedagógico que ya lo vamos a compartir con ustedes. Bueno, para refundar la escuela, ¿qué hicimos? ¿Qué más hicimos? Porque esto no es cuestión de buena voluntad. Trabajamos con los sujetos de la educación y los sujetos pedagógicos. Los sujetos de la educación son los estudiantes y los maestros. Para que los estudiantes pudieran mejorar sus aprendizajes, elevar la calidad de la educación, tener mejores rendimientos en las pruebas saber, en las pruebas PISA, teníamos que pasar por los maestros, porque el maestro tiene una responsabilidad que es enseñar. Pero cuando hablamos de enseñar desde esta perspectiva de este programa, no estamos hablando de la transmisión de conocimiento. Ya he situado la visión de saber, un conocimiento que se construye, que se reconstruye, un conocimiento donde los niños, como sujetos de saber, sujetos de deseos, sujetos de poder, niños y jóvenes, tienen unos saberes que tienen que dialogarse con los maestros. Para transformar la escuela, esta visión de la escuela, que era la escuela que nos dejó la tradición pedagógica de 1800 y 1870, donde la letra con sangre entra y la labor con dolor se aprende, nosotros pasamos a retomar también otro legado de la pedagogía, porque Colombia ha avanzado muchísimo en un movimiento pedagógico y allá existe un movimiento pedagógico muy fuerte, y entonces nosotros acudimos a todos los maestros que estaban participando en ese movimiento pedagógico, los invitamos a formar parte del programa y con ellos diseñamos la ruta pedagógica para este programa Escuela, Ciudad, Escuela. Retomamos como base los principios teóricos, filosóficos y pedagógicos de la escuela activa, Pestalozzi, Rousseau, de Crowley, Montessori, que nos han enseñado que para trabajar con niños y jóvenes y ahora con nosotros como adultos es mejor cosas antes que palabras. Esto que yo estoy haciendo debería estar actuando, haciendo operaciones haciendo operaciones mentales sobre las acciones. Pero dice Rousseau y dice Pestalozzi, cosas antes que palabras.
Entonces retomamos todos los principios de la pedagogía activa y retomamos a dos grandes teóricos de esta modernidad o de esta contemporaneidad más bien, pero que sus antecedentes están en otros, como en Piaget y en Vygotsky. Pero Gardner nos ha enseñado muchísimo. Gardner con las inteligencias múltiples. Ayer Juan también hablaba de la creatividad y las inteligencias múltiples. Trabajar con los maestros, superar este paradigma, mostrarle que todos podemos tener una inteligencia o dos, o que no evalúe a todos los niños de la misma manera, porque pueda que ese niño no tenga ciertos aprendizajes, pero puede tener otros. Y estos son los grandes principios pedagógicos de nuestro programa. Las pedagogías activas, actuar. Pedagogía activa es reconocer que el sujeto y que el niño y el joven es un sujeto de saber, un sujeto de conocimiento que tiene unos saberes previos y que los tenemos que validar en la preparación de la visita. Y Gardner con las inteligencias múltiples. Con esta visión pedagógica y con estos principios pedagógicos nos fuimos a trabajar otro concepto fundamental que queríamos trabajar en el programa, y es una pregunta importantísima: ¿cómo transformamos ese imaginario de ciudad, ese imaginario de museo, ese imaginario de escenario cultural que tiene el maestro? Entonces la ciudad, trabajamos con ellos en programas de formación de maestros. Entonces de escuela a ciudad de escuela salieron programas, ya no quiero utilizar la palabra, pero ha sido una tradición en la educación, la capacitación y la actualización de docentes. Entonces la Secretaría de Educación, como esto es un programa, una apuesta política y se convirtió en una política educativa, parte de los recursos que van para la actualización y la capacitación se destinaron para actualizar a todos los maestros que se imaginarios de ciudad, que yo he retomado y que hemos retomado para el programa de Ítalo Calvino. Ítalo Calvino tiene un texto muy bello que se llama Las ciudades invisibles, y se lo recomiendo para que lo busquen y cuando puedan lo compren y lo lean. Las ciudades en el umbral del nuevo siglo han derivado en lugares uniformes e intercambiables, con las mismas oficinas y empresas de servicios y cajeros y supermercados y centros comerciales y hoteles. El habitante de la ciudad moderna, la occidental, carece de identidad, porque el espacio que lo acoge tampoco tiene personalidad. La ciudad moderna es una colmena de millones de abejas, obreras y unas cuantas reproductoras, donde los conflictos son parejos al igual que las derrotas, un enjambre de esperanzas descontentas, de tristezas cotidianas. La crisis de la ciudad moderna nace en su vorágine, en la velocidad que impide el disfrute de los placeres inmediatos. Calvino, 1999. Estas son las ciudades que nosotros habitamos, ciudades enjambres de abeja, donde nadie es nadie. Cuando uno se sube al Transmilenio, en Bogotá, al metro, ahora que ustedes lo tienen y que aquí por lo menos ya en 7 años han construido una línea de metro, cosa que en Bogotá no ha sido posible. Son ciudades enjambres, nadie conoce a nadie, todos vamos rápido, todos vivimos rápido. Y en estas ciudades, construir estos proyectos y estos programas para apropiar la ciudad, para disfrutar la ciudad, para cumplir, como dice Tonucci, para cumplir ese derecho que tienen los ciudadanos, los niños y los jóvenes
a gozar, a conocer y a disfrutar su ciudad. Eso es construcción de ciudadanía. Y si los niños salen a la ciudad, también lo plantea Tonucci, las ciudades serán menos temerosas, menos miedosas, porque si los niños transitan por las calles, habrá menos ladrones, menos brincos, menos robos. La ciudad será una ciudad más segura. Esto es bien interesante. Hay un libro de Francesco Tonucci que se llama La ciudad y los niños. Y Tonucci ha sido asesor de nuestro programa. Él es un investigador de la infancia y de las ciudades y los niños que trabaja en Italia. Él ha estado en Bogotá más de 5 veces. Es un gran asesor de nuestro programa, lo queremos mucho y seguimos trabajando con él. Particularmente sigo trabajando con él. En este proyecto, en este tema de los imaginarios, hay diferentes imaginarios de ciudad: la ciudad ficción, la ciudad amor, la no ciudad, la ciudad del terror, la ciudad gris y la ciudad peligro. De todos estos imaginarios nos hablan los estudiantes, de todos estos imaginarios nos hablan los maestros y nos habla la gente. Ahí, por ejemplo, en esa viñeta de Mafalda, en la primera, vemos cómo la mamá le dice a la niña que es mejor que se quede encerrada en el apartamento y no salga a la calle porque en la calle hay mucho peligro. Vamos a seguir y finalmente voy a llegar a mostrarles un concepto de la ciudad educadora. Como nosotros trabajamos y nos inscribimos desde el 2004 y las diferentes alcaldías y los diferentes gobiernos han venido haciendo el esfuerzo por la continuidad, por lo menos con este y muchos programas, son gobiernos de izquierda en Bogotá que empezaron en el año 2004 y que llegaron hasta el año pasado, porque ya a partir de este año volvió un alcalde, el doctor Peñalosa, como independiente, pero también con un gran compromiso de ciudad, y esperamos que mantenga todo lo que se había construido y todos estos programas sociales que se habían construido para la gente, para los niños y para las niñas. Porque ahorita en la parte operativa les voy a contar algo. Un concepto de ciudad educadora ustedes lo pueden encontrar, y no me voy a detener a leerlo porque lo pueden encontrar ahorita en la presentación, lo van a encontrar en la red. Y quiero pasar al navegador pedagógico. Aquí está el navegador pedagógico de Bogotá. Ahí está toda la metodología y la teoría que hemos construido sobre este programa. Ya tenemos una segunda versión de este navegador pedagógico. Entonces, el navegador pedagógico pues presenta las orientaciones para organizar las expediciones pedagógicas de acuerdo con los currículos de las instituciones educativas, de acuerdo con, no hay imposiciones, no hay verdades absolutas, no es que todos, como en la didáctica tradicional, tienen que hacer todo al mismo tiempo y aprender todo a la misma hora y por el mismo canal. No, así no funciona el aprendizaje. Y así no se produce el aprendizaje. Contiene un directorio con más de 200 alternativas de escenarios, con indicaciones de su localización, los puntos de contacto, las sugerencias metodológicas y didácticas. Y vamos a pasar a esa sugerencia didáctica. Aquí está. Entonces, en esa propuesta metodológica, hay 3 grandes momentos de los que ustedes también desde ayer y hoy en las experiencias han venido contando y documentando. Y son 3 grandes momentos. Este mapa cognitivo, este mapa conceptual nos permite mirar que hay 3 momentos: el antes, el durante y el después. En el antes nosotros hacemos igual toda una indagación sobre el museo o el escenario a donde vamos a ir, al parque o al jardín botánico, en la ciudad como escenario educativo. Entonces hay muchísimos escenarios
en el nivel local, en el municipio, y luego de ahí cómo nos vamos a unos íconos de la ciudad más grandes para profundizar en esos saberes y en esos aprendizajes. En el antes, ¿qué sucede? Nosotros nos inventamos en un viaje expedicionario por la ciudad, como el que va a conquistar, a conocer, a indagar y a descubrir una ciudad, porque esto se convierte en un proyecto para la investigación, para el desarrollo del espíritu científico, del espíritu investigativo. En este viaje expedicionario, en el antes, los maestros seleccionan los sitios a donde van a ir a conocer, a donde van a ir a profundizar un tema que vienen trabajando en el aula de clase y en su currículo. Van a ese museo o a ese escenario o a ese parque o a ese jardín botánico y organizan y preparan la visita expedicionaria que van a hacer con los estudiantes. Y se van a la escuela y luego viene el siguiente momento. Ya con toda esa información y esa preparación viene el durante, que es ya todo el proceso de la visita. Aquí, en estas ramificaciones del mapa conceptual, lo que estamos mostrando es que estamos hablando de una formación integral y de un desarrollo integral de los estudiantes. Entonces el maestro mirará que si ha elegido ir a Maloca, pues entonces en Maloca va a desarrollar más unas dimensiones del sujeto que otras. Entonces, ¿qué dimensiones son las que va a trabajar? ¿Qué es lo que va a propiciar allí? Que si va a ir a un museo de arte y patrimonio histórico, pues puede profundizar en otras. Pero siempre todo el proyecto está atravesado por un gran proyecto que es la lectura, la escritura y la oralidad. O sea, en este programa se trabaja la lectura, la escritura y la oralidad, porque tenemos que hacer que el profesor de matemáticas, el profesor de física, el profesor de biología se comprometa responsablemente con un proyecto, con la responsabilidad que tiene de hacer que sus estudiantes aprendan a leer y a escribir la ciencia, aprendan a narrar la ciencia. Eso no le puede seguir tocando solamente al profesor del área de lenguaje. Entonces este proyecto tiene un proyecto transversal que es el proyecto LEO, lectura, escritura y oralidad. Y entonces, ¿qué vamos a leer? ¿Qué vamos a escribir? ¿Cómo vamos a hacer todo este trabajo oral? Y eso ha mejorado, les quiero decir, la lectura y la escritura en todos los colegios. Y luego está el último momento, que es el después, cuando los estudiantes vuelven al aula y enriquecen todos sus contenidos curriculares, pues con esta maravillosa experiencia que han tenido por los escenarios educativos. Pero aquí hay un trabajo muy interesante que hacen los maestros de Bogotá, y seguramente ustedes también, sobre las dimensiones que se van a profundizar con esa visita también, las dimensiones del desarrollo. Voy a pasar al video, les pido, no sé si tenga tiempo, me gustaría poderlo presentar. El video dura aproximadamente 11 o 12 minutos. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Bueno, entonces les voy a presentar el video y luego atiendo las preguntas de ustedes. Bien, el video tiene dos secciones, una larga que dice versión completa y otra que dice versión corta. Entonces les pido por favor que nos coloque la versión corta.
La escuela es el lugar encantado al que recurre la memoria para evocar momentos felices e irrepetibles de la infancia y la juventud. Una palabra aprendida a garrapatear cuando apenas si se tiene conciencia de lo que significa. 7 signos maravillosos que resumen una etapa de la existencia en la que se aprende el valor de la amistad, del juego y del saber. Desde las bardas pintadas que la circundan, busca su horizonte en las avenidas, parques, plazas, museos y centros del saber instalados en ese mundo mágico que está afuera. La ciudad representa para la escuela, los maestros y los estudiantes un colosal escenario que recoge múltiples sorpresas formativas. La ciudad también es una escuela, porque uno sale y puede aprender de la ciudad. Lo que pasa es que uno muchas veces piensa que la ciudad es solamente el barrio donde vive, la casa, y si trabaja o estudia, el sitio a donde se desplaza. Entonces pienso que la ciudad y la escuela van de la mano. Tienen diferencias, pero que van de la mano y que de ambas se puede aprender muchísimo. Permitir que la ciudad acompañe a la escuela, que la escuela visite la ciudad y que se entable entre ellas una relación de saberes es un asunto de la pedagogía, y la pedagogía es un asunto de maestras y maestros. Escuela, ciudad, escuela. Es una alternativa pedagógica cierta y posible para educar y formar integralmente al niño, a la niña y a los jóvenes en la ciudad. Me parece muy importante, esencial para nuestra vida que nosotros podamos interactuar con la ciudad, que podamos aprender de ella, que nosotros podamos opinar sobre ella, que podamos tener un contacto para que podamos tener un mejor desarrollo en nuestra vida. La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación Distrital han implementado un programa inscrito en el Plan Sectorial de Educación denominado Bogotá, una gran escuela. Un proyecto pedagógico que la actual Administración Distrital le ofrece a Bogotá para mejorar sustancialmente la calidad de la educación. Tenemos que hacer un gran pacto con la ciudad, una gran alianza en la que la ciudad le diga a la escuela que le ha abierto sus puertas y que está dispuesta a que sus niños, niñas y jóvenes lleguen a aprender de ella. Y la escuela tiene que comprometerse a sí mismo con la ciudad para abrirle sus puertas y permitir que ella llegue con toda la ciencia, llegue con la tecnología, lleguen los artistas y pueda enseñarle a los niños y niñas lo que ellos deben saber hoy. Bogotá es fascinante. Bogotá tiene la magia de eso que no se ofrece y que hay que descubrir. Bogotá ha sido soñada mucho antes de existir. La soñó un licenciado aventurero llamado Gonzalo Jiménez de Quesada. Y cada cierto tiempo, un nuevo contingente de soñadores se dispone a soñar a Bogotá. Pero solo ahora, los educadores y los utópicos se han convocado para soñarla y hallarla más allá del sueño. Bogotá a caballo entre el campo premoderno y la urbe posmoderna, entre la nostalgia de un pasado aún cosido a su presente y la esperanza de un tiempo por venir. Es una ciudad-región, cosmopolita, húmeda y amable, donde se destaca el color rojizo en sus fachadas sobre un fondo gris brumoso, bajo la mirada pétrea de Monserrate y Guadalupe, entre 2.600 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad en permanente movimiento, una conjunción de arquitecturas y espacios abiertos, ámbitos cerrados y territorios de congregación, eje del desarrollo productivo del país y puente económico de Colombia con América Latina y el mundo. Una ciudad cultural y socialmente muy importante, donde ocurren muchos eventos, que en los últimos años ha presentado cambios favorables en su comunidad
y ha descubierto la educación como pilar estructural de su existencia. Una ciudad que para las nuevas generaciones es un gran escenario educativo. ¿Cómo transformar la escuela y la enseñanza con esta estrategia? Escuela Ciudad Escuela es un proyecto diseñado con expediciones pedagógicas y movilizaciones de ida y vuelta, donde la escuela, con sus niños, niñas y jóvenes, maestros y maestras, se apropian de los escenarios educativos, recreativos y culturales de la ciudad y sus alrededores. Y donde también la ciudad, con sus empresas, sus organizaciones sociales, culturales e instituciones estatales, llegan a las aulas para compartir sus conocimientos, saberes y experiencias en torno a 7 ejes temáticos: ciencia y tecnología, ecología y medio ambiente, recreación y deporte, arte, historia y patrimonio, parques y atracciones, gestión empresarial, democracia y ciencias sociales, en un gran movimiento que se extiende a las 374 instituciones de educación oficial que albergan en sus aulas a casi 1 millón de estudiantes. Me parece muy chévere que el colegio haga este tipo de actividades porque nos están llevando a conocer diferentes partes de la ciudad. Y uno cómo aprende esas partes. Acá, por ejemplo, uno aprender la vida desde el punto de vista del ecosistema. Yo fui a Monserrate, entonces allá había unos bucecitos bajando y subiendo. Salimos del carro y fuimos a la plaza, había chulos, un perro. Primero fuimos en un bus y nos dejó al frente del Museo Nacional. Después entramos y conocimos cuadros de Botero. Allá antes allá era como la cárcel de la Picota. Entonces allá murieron muchos hombres porque se atacaron entre sí. Allá hay cofres donde guardaban los tesoros. Y nos explicaban qué es lo que hacían nuestros antepasados y las pocas cosas que quedaron en el Museo del Oro. Porque los españoles le robaron mucho oro a los antepasados. Acá hay muchas cosas para hacer y divertirse mucho. Cierto. En el desarrollo del proyecto, la Secretaría de Educación elaboró un censo de escenarios e instituciones, formalizó acuerdos y organizó una red de empresas e instituciones que se han esforzado en brindar su apoyo y dedicación. Así, por ejemplo, durante el cumpleaños de Bogotá, 30.000 niños, niñas y jóvenes se dieron cita en el Estadio El Campín para vivir la pasión del fútbol al lado de los equipos capitalinos. De esta manera, comenzó a andar el carrusel de visitas y redescubrimientos de antiguos sitios de congregación. Las plazas y los parques, los bulevares y los centros comerciales, los humedales y los pasajes se llenaron de voces y de risas. La inocencia y el deseo se tomaron la ciudad para encantar lo desencantado, para conjurar el miedo de los fantasmas, para volver a pintar en cada andén una golosa y construir juntos una ciudad al alcance de nuestros sueños y necesidades. Cuando el maestro llega al aula y nos empieza a explicar cuáles son las eras geológicas, no nos queda como en eso, en palabras, sino que sabemos que tenemos un recuerdo en nuestra mente, como que nos regresamos y decimos, sí, yo vi eso sí está, eso sí lo pueden sacar de allá. Pero cuando uno solamente está en la teoría y no pasa a la práctica, es imposible que el conocimiento de nosotros se amplíe.
Cada expedición pedagógica por los escenarios naturales de la ciencia y la cultura es en realidad un tránsito lleno de expectativas por senderos de significación y descubrimiento, cuyos signos y símbolos deben descifrarse con la ayuda del maestro y la maestra. Cada taller realizado dentro y fuera de las aulas escolares permite a los niños, niñas, jóvenes y educadores conocer cómo se replica el mundo con sus procesos de producción, los secretos de la actividad mítica, económica, científica, tecnológica y cultural. Unos y otros adquieren una mayor conciencia, retornan a su cotidianidad con un nuevo bagaje vivencial, con el morral y el diario de campo llenos de nuevas preguntas, con los sentidos más despiertos y la mente más abierta. Eso creemos que es la mejor manera de formar de manera contemporánea a las nuevas generaciones de niños y niñas bogotanas y bogotanos, y creemos que eso puede de verdad revolucionar la enseñanza y el aprendizaje y transformar sustancialmente la escuela. Ahora que la escuela va a la ciudad y la ciudad entra a la escuela, se facilitan las tareas. Los escolares pueden situarse en la red de signos y símbolos que suelen llamarse cultura y que solo es posible interpretar en el contexto de la ciudad. Pensar en una nueva escuela, pensar en lo pedagógico, poner la escuela en relación con la ciudad, renovar curricularmente la enseñanza, que los niños, niñas y jóvenes aprendan lo que tienen que aprender, es una apuesta que toda la comunidad educativa de Bogotá le hace al mejoramiento de la calidad de la educación. Por eso, todos cuantos habitamos esta ciudad llamada Bogotá, hemos terminado por amarla. De cierta manera, quienes persistimos permanecer en ella, sabemos que una gran riqueza cultural y de conocimiento se esconde en sus rincones. Ocurre que como soñadores hemos perdido la ciudad soñada y hemos convenido en reinventarla a la medida de nuestros anhelos y necesidades. En la búsqueda extraviamos el camino cierto, pero terminamos por encontrarnos y construir para sí una ciudad como en el sueño.